Hola a todos, los saluda Julio Solano de Cursos Grow Up y en este video tutorial vamos a ver cómo obtener datos desde una página web y llevarlos directamente a Power BI. Para efectos de este ejemplo vamos a trabajar con datos del Banco Central de Costa Rica, donde nos brinda el tipo de cambio del dólar estadounidense. Esta página se actualiza diariamente, entonces yo quisiera siempre mantener el último dato del tipo de cambio promedio para el dólar estadounidense. Vean que está en este momento mostrando datos al martes 2 de julio del 2019. Me dice si el tipo de entidad es un banco público, privado, financieras, etc. Esta columna entidad autorizada me dice a cuál banco se refiere. Y acá está el tipo de cambio de compra, de venta, el diferencial cambiario, que sería la diferencia entre ellos dos, y cuándo fue la última actualización, en fecha e incluso en hora. Entonces, esta dirección es la que vamos a copiar. Y vamos a ir a Power BI Desktop. En obtener datos vamos a decirle que queremos conectarnos desde una página web y vamos a pegar acá el enlace en la cajita para la dirección URL. Entonces lo copiamos ahí, control V, presionamos aceptar. Vamos entonces a decir ahora de las diferentes tablas o partes que tenemos de esa página web que queremos cargar. Tengo el documento, que como ven no parece ser lo que me va a servir. La tabla 0 tampoco. Chequeamos la tabla 1 tampoco. La tabla 2 efectivamente parece que sí nos va a funcionar. Vamos a marcarla. Y la tabla 3 la podemos validar, pero no parece que nos vaya a funcionar. Entonces vamos a trabajar con la tabla 2, solo esa la marcamos con un check y vamos al editor de consultas para limpiar un poco esta tabla y prepararla para que funcione correctamente de acuerdo a lo que necesitamos. Una vez en el editor de Power Query, vamos a limpiar un poco los datos. Entonces, lo primero es validar que los decimales hayan cargado correctamente. Puede ser necesario que tengan que reemplazar valores, reemplazar por ejemplo el punto por coma o la coma por punto para después convertirlo en un tipo de datos número decimal, en caso de que alguno pueda que los números le hayan quedado alineados a la izquierda. Luego, este tipo de entidad yo necesito verificar o rellenar acá para saber que estas entidades pertenecen a bancos públicos y estas entidades son bancos privados. Si yo marco esta columna y desde el menú transformar presiono rellenar hacia abajo, el paso no funciona. Nosotros esperamos que se rellenara acá con las palabras banco público y después aquí con bancos privados. No funciona porque esa técnica solo va a ser factible cuando estas celdas indican que son celdas con valores nulos. En este caso no lo está indicando, pero nosotros lo podemos transformar a nulos. Desde el menú transformar, reemplazar los valores, vamos a seleccionar la primera opción de reemplazar los valores y en las cajas de reemplazo le vamos a decir que queremos buscar este valor, no vamos a tocar nada acá, y reemplazarlo con la palabra null. En Power Query siempre los nulos los vamos a escribir en inglés, en minúscula y sin espacios. Null, sin espacio al principio ni al final. Presionamos aceptar. Ahora sí tenemos valores nulos, vamos a transformar, vamos a rellenar hacia abajo. Y listo, ahora sí sé cuál banco es una entidad, un banco público y cuál entidad es un banco privado. Muy bien, lo otro que vamos a hacer antes de cargar los datos es extraer la fecha de esta columna. Quiero solo la fecha, la hora no me va a interesar. Entonces vamos a marcarlo, vamos a ir al menú transformar, vamos a ir a las opciones de extraer y voy a decirle que quiero extraer los primeros caracteres. La fecha en mi caso son 10 caracteres. Entonces voy a decirle que solo quiero 10 caracteres, presiono aceptar, dejé por fuera la hora y esta columna todavía está como texto porque dice ABC, vamos a presionar ese icono y lo vamos a cambiar a fecha. Ok, listo, ahora sí tenemos una fecha. Parece que ya todo está listo entonces para trabajar. Estas columnas, más adelante le podemos cambiar el tipo de datos, vamos a dejarla como número decimal y en el menú inicio vamos a presionar cerrar y aplicar. Y vamos a esperar a que carguen los cambios. Una vez cargada la tabla, no le cambié el nombre, sigue llamándose tabla 2, voy a hacer un gráfico simplemente para validar. Entonces puede ser un gráfico de columnas. Y en este gráfico de columnas, por ejemplo, podría colocar el tipo de entidad y el monto o el tipo de cambio de venta. Actualmente está sumando.
vengo a esta pestaña en valores, el campo venta, y lo convierto a un promedio. Y vengo a las opciones de formato para activar las etiquetas de datos y que sea más fácil reconocer cuál es el valor para cada tipo de entidad, el valor promedio en este caso. Entonces, por ejemplo, dice que las casas de cambio tienen un tipo de cambio promedio de 628 y el más barato, o los más baratos, son las cooperativas, bancos públicos y mutuales de vivienda con un tipo de cambio promedio de 586. Si queremos saber la última actualización, podemos agregar una tarjeta, agregamos la última actualización, que era la misma fecha para todos, y le podemos cambiar el formato a este campo, marcándolo, yendo al menú modelado, tipo de datos fecha, formato, lo podemos cambiar entonces a una fecha corta. Fecha y hora, voy a escoger este primero que está acá, que solo me interesa el dato como fecha corta. ¿Okay? Y de igual forma puedo agregar cualquier otro tipo de visualización, por ejemplo un gráfico de barras horizontales para tener la entidad autorizada, el monto de la venta también como un promedio. En este caso tenemos para cada banco cuál es su tipo de cambio promedio. Igual puedo aplicar las opciones de etiquetas de datos o copiar formato del primer gráfico y aplicarlo al segundo. Entonces aquí tenemos una casa de cambio con un tipo de cambio bastante más alto y otras con un tipo de cambio bastante más barato. Okay, vamos a dejar entonces este video hasta acá. Simplemente es un ejemplo de cómo podemos extraer datos desde una página web. Lo interesante es que en esta página web el día de mañana se va a actualizar con nueva información del tipo de cambio al miércoles 3 de julio del 2019 y nosotros simplemente programaremos acá la actualización o presionamos actualizar. Si tenemos la versión de Power BI Pro se puede programar a que sea automático. Acá nos va a decir la fecha y inmediatamente nos va a cargar el tipo de cambio promedio por entidad o por tipo de banco. Ok, vamos a dejar el video hasta acá. Inténtenlo con sus datos conectados a diferentes páginas web y nos vemos en un próximo video de Power BI. Hasta luego.